bien, ya estamos transmitiendo. Y bueno, mientras algunos de nuestros hermanos virtuales se conectan, vamos a recordar primero el nombre de la clase es Las buenas nuevas del reino de Elohim, el camino del regreso. Está largo, está como el del libro anterior. Del reino de Elohim. 2 puntos, el camino de regreso. O como dijo la hermana, cómo compartir nuestra fe también está bien. Empezamos desde la primera clase, dijimos que esta clase se trataba de compartir los temas fundamentales, los fundamentos de nuestra fe, un evangelio o las buenas noticias, pues mucho más completo que como lo hacíamos anteriormente en el cristianismo. Hemos dicho anteriormente solamente decíamos que el evangelio se resumía en 1 o 2, 3 cositas y ya, basados en la muerte y resurrección de Yeshua, pero ahora pues desde todo lo que hemos aprendido en esta perspectiva sabemos que hay temas más importantes que tienen que ser estudiados y compartidos para poder compartir un evangelio completo. Entonces ya hemos aprendido, bueno, las últimas semanas estuvimos estudiando. Bueno, primero que nada estudiamos que la verdadera autoridad en las Sagradas Escrituras las tiene Israel y que el punto de partida es Israel. Y luego en las clases posteriores pues estudiamos la historia de este pueblo, el pacto que el Eterno hizo con Israel y qué relación tiene con nosotros. Cómo ese pacto pues se extiende hasta nuestros días y cuál es la relación que hay con nosotros. Y lo hicimos estudiando la historia del pueblo y vimos que el pacto comenzó con Abraham, que se transmitió a sus descendientes y que se extiende hasta la persona de Yeshua como un cumplimiento de esta promesa y que aún hay muchas promesas y profecías que están pendientes por cumplirse, ¿verdad? Todavía no se cumple todo lo que el Eterno le prometió a Abraham, a los patriarcas, al pueblo. Todavía no se ha cumplido totalmente, pero esto va a suceder cuando Yeshua regrese. Pero la semana pasada nos comentaba el pastor que era muy importante que entendiéramos con mayor profundidad algunos de los pactos que están escritos o que encontramos en las Sagradas Escrituras y todo lo que conllevan estos pactos. Y el pastor nos dijo que estudiáramos el pacto del umbral y el pacto de sangre, ¿ok? Y que era importante que los estudiáramos y los tuviéramos también por escrito. Así que hoy no vamos a terminar de estudiarlos porque a pesar de que lo resumí lo más posible, traté que estuviera lo más sencillo posible, no creo que los terminemos hoy. Pero la próxima semana sí los vamos a concluir. El pacto de sangre es un poquito más extenso y ya lo vamos a tener por escrito. Pero bueno, el resumen se encuentra ahí en sus pantallas. Y pues si pueden, pues yo les puedo ir leyendo y si no ustedes también pueden ir leyendo. Bueno, ahí está la introducción, lo que les estaba explicando. Ya aprendimos que el Eterno hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham, mismo que transmitió a sus descendientes y que ese pacto se extiende por todas las generaciones y será cumplido hasta el regreso de Mashiach. Y aprendimos también que a través de Yeshua nosotros podemos formar parte de ese pacto, que podemos venir a formar parte del pueblo de Israel y entrar en una relación de pacto, adquiriendo tanto los privilegios y las promesas que fueron dadas a Israel, pero también que adquirimos las obligaciones que el Eterno demanda para permanecer dentro del pacto. Entonces, para comprender mejor la naturaleza, el significado y el compromiso
que hemos adquirido con el Eterno, vamos a estudiar o a profundizar en 2 pactos. Y el primero es el pacto del umbral. A ver, ¿quién de aquí sabe lo que es el umbral? A ver, Sergio. La parte del cuadro de una puerta. No. Sí, pero no. ¿Alguien más? ¿Quién sabe lo que es un umbral? Ahí dice, ya lo leyeron. Muy bien. Bueno, dice que el umbral es la parte de abajo de la puerta. Entonces ahí tenemos una puerta. ¿Qué sería el umbral? Abajo, la parte de abajo. Generalmente las puertas a veces tienen como que está un poquito más alto y como que tienes que cruzarlo. Literalmente cruzarlo para entrar en la casa. ¿Ok? Entonces ya todos sabemos lo que es un umbral, ¿verdad? La parte de abajo de una puerta. ¿No se les olvida? No. Muy bien. Entonces, en la antigüedad, en el mundo oriental, nosotros estamos en el occidente, pero en el oriente era considerado la parte más sagrada de la casa. ¿Ustedes cuál dirían con su mente occidental que es el lugar más sagrado de su casa? La recámara, la mesa, ¿qué más? ¿La mesa? Ese sería el comedor, pero... ¿El comedor? ¿Dónde comen? Ok, bueno, otros dijeron la recámara, que pues puede ser el lugar pues más íntimo del hogar. Ok, bueno, en la mentalidad oriental, el lugar más sagrado es el umbral. Okay. Y era tan sagrado que en la antigüedad todas las culturas orientales hacían pactos entre personas, porque ya hemos explicado, un pacto pues es un compromiso, una alianza, un convenio, un contrato en el que participan por lo menos 2 partes. Entonces, en la antigüedad se acostumbraba, cuando se iba a hacer un pacto, que se hiciera ahí, en el umbral. Esto no era propio del pueblo de Israel. Era tanto los egipcios, los sirios y otras culturas orientales antiguas acostumbraban a hacerlo y tenían distintas prácticas respecto al umbral. Algunas otras culturas, cuando iban a cruzar, decían ciertas frases o acostumbraban poner ciertos como instrumentos ahí en las puertas, pero no era algo propio de la nación de Israel, ¿ok? Era algo culturalmente general en el mundo de Oriente Antiguo. Entonces, hacían pactos, como les decía, entre pues 2 o más personas, pero también con sus deidades. Y los hacían ahí en el umbral. ¿Okay? Y esto se conoce como el pacto del umbral. Ahora, ¿en qué consistía? Este pacto consistía en sacrificar a un animal. ¿Okay? Se tenía que sacrificar un animal y la sangre del animal se derramaba en el umbral. ¿Ok? Este pacto lo realizaba pues el señor de la casa, el padre de familia, vamos a decirlo así. Él era el encargado de pues realizar esta ofrenda y derramar la sangre en el umbral. Este pacto se llevaba a cabo para darle la bienvenida o para invitar a otra persona a tu casa. Entonces, era una señal de bienvenida. Y cuando la persona cruzaba, el invitado cruzaba el umbral, significaba pues que estaba siendo recibido por la familia, pero que ya no era un extraño, sino que al momento que cruzaba el umbral venía a formar parte de esa familia.
y la persona tenía que cumplir con todas las reglas de esa casa. Se dice que en algunas casas las reglas estaban escritas en la puerta afuera de la casa, y cuando tú accedías a cruzar el umbral te estabas comprometiendo a cumplir con todas las reglas de esa casa. Les digo, además de eso, pues era una señal de bienvenida que los de la casa estaban aceptando a la persona que estaba entrando. Incluso podía ir más allá a que la persona venía a formar parte de la familia y además que estaba dispuesto a, como miembro de la familia, sacrificar incluso su vida por cualquiera de los miembros de esa familia. Entonces ahí ya se ponía más complicado el pacto, pero de todo eso se trataba el pacto del umbral. Entonces, les digo, era algo común, y si contrario a eso alguien entraba a una casa por otro lugar que no fuera el umbral, era considerado como una ofensa. Incluso era considerado como pues que la persona o iba a robar o iba a matar si se metía por otro lado. Algunas culturas antiguas, cuando querían atacar a otros pueblos, lo hacían entrando por los techos de las casas, no entraban por la puerta. Entonces se generalizó en todo Medio Oriente este asunto del umbral, y de que si eras bienvenido pues tenías que entrar por el umbral, y que por cualquier otro lugar que quisieras entrar era porque ibas a robar o a matar o era una ofensa. Tú no eras bienvenido a ese hogar. Les digo, hay muchas prácticas que ustedes pueden investigar respecto al umbral en diferentes culturas o países de Medio Oriente que se desarrollaron a raíz de este pacto. Y la otra parte era que si, vamos a decir, la persona, el padre de familia, preparaba todo para el pacto del umbral, y la persona, el invitado, no quería venir a formar parte de ese pacto, lo que hacía era que en lugar de cruzar el umbral, empezaba a pisotear la sangre que se había derramado ahí, como señal de una ofensa o de una afrenta contra el señor de la casa y contra esa familia. De eso se trataba el pacto. ¿Okay? Incluso también en las bodas, cuando iba a haber una boda en tiempos antiguos, no podía concluir la boda hasta que se llevara a cabo el pacto del umbral. Y entonces la familia del novio pues preparaba el animal y todo esto y derramaba la sangre, y la novia tenía que cruzar el umbral. Y cuando estaba cruzando pues era una señal de que estaba siendo recibida en la familia del novio y ya formaba parte de la familia. Pero era un paso necesario en una boda. Incluso se quedó como pues un simbolismo que ahora las bodas, por ejemplo, pues si bodas de Medio Oriente se hacen bajo una, ¿cómo le llaman? Una jupa, como señal de que fuera un marco de una puerta. Entonces también se desprende de ahí esa tradición, pero pues en la antigüedad sí lo hacían literal, ¿verdad? Y la novia tenía que cruzar el umbral para ser adoptada en la familia, parte de la familia. Todo esto simbolizaba. Otro uso que se le daba era que cuando un rey conquistaba un pueblo, pues los que vivían ahí en ese pueblo y si iban a aceptar al nuevo rey, tenían que llevar a cabo también el pacto del umbral. Entonces cuando anduvieran ahora sí que conquistando, lo que hacían era que quienes tuvieran ese sacrificio o ese pacto del umbral,
pues era una forma de manifestar, nosotros sí nos vamos como que a someter al nuevo rey. Y si pues no lo tenían, entonces también era una invitación para que pues quienes andaban allí conquistando entraran en ese hogar y pues incluso hasta los mataran, porque pues era como una señal de rebeldía que ellos no iban a apoyar al nuevo dirigente. Entonces esta era otra forma en la que se aplicaba. Todas estas tradiciones antiguas respecto al pacto del umbral. Entonces ahora ahí dice que cuando un rey conquistaba una tierra, los enviaba a sus emisarios para anunciar su visita, y todo aquel que aceptaba al rey pues le daba la bienvenida haciendo el sacrificio del umbral. Y cuando el rey llegaba sabía quién lo iba a recibir y quién no lo iba a recibir, y si no habían llevado a cabo este sacrificio pues o este pacto, el ejército entraba y mataba a la familia. Entonces era importante que lo hicieran o que no lo hicieran, tan importante que su vida pues estaba de por medio, la vida del padre de familia y de su familia. Ahora, con esto en mente, vamos ahora sí a verlo desde la perspectiva del pacto que el Eterno hace con su pueblo, tomando en cuenta esto. Entonces ahorita con todo lo que hemos dicho del umbral, de la sangre, del sacrificio que se hacía, ¿se les viene algo a la mente? ¿Se les ocurre algún evento histórico de la nación de Israel? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? Ya está transmitiendo, voy a ver si se conectan los hermanos. Pero bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos dicho, en lo que consistía el pacto del umbral? ¿Está claro? ¿Entendible? Sí. ¿Sí? Está bien, hasta aquí. ¿Eso no lo vas a traer en resumen? Lo que estamos leyendo, ese es el resumen. Lo que estamos leyendo es el resumen que yo preparé para traérselos, pero se los traigo la próxima semana. Entonces, ese ya es el resumen, de la forma más sencilla, digámoslo así, con pocos ejemplos. Entonces, creo que sí está entendible. Sí. Ya quedó más clarillo, pero sí se nos pasó algo. Ah, sí, no lo tienen que anotar, no se preocupen. Sí, nada más, si quieren anotar, pues bueno, pero como quiera, lo que estamos viendo ahí, yo se los voy a imprimir, ¿ok? Y si no, le voy a decir a alguien que me ayude a imprimir. Bueno, ya se conectaron los hermanos. Muy bien, entonces hasta aquí ya vimos lo que es el pacto del umbral, en qué consistía, algunos usos que se hacía, y ahora dijimos, con todo esto en mente, ya dijeron algunos, esto les recuerda a Pesaj. ¿Y qué sucedió en Pesaj? ¿De qué se trataba o por qué pensaron en Pesaj? A ver, ¿vale? Porque se trataba Ok, entonces en Pesaj el Eterno utilizó algo con lo que los hebreos ya estaban familiarizados. Como les comento, no era algo propio de la nación de Israel, sino de la cultura de Medio Oriente en general, era algo que se acostumbraba. Y el Eterno utilizó esta práctica para darle un significado mucho más profundo en el Pesaj. Entonces, en Pesaj las instrucciones que se les da al pueblo las encontramos ahí en Éxodo. Y Perla, dale para adelante, por favor. Siguiente. Ahí está. Éxodo 12:7 dice: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esas eran las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo. Le dijo: van a sacrificar un corderito y la sangre la van a poner en los marcos de las puertas y también en el umbral y en los dinteles. ¿Y qué iba a suceder, hermanos? Si los israelitas hacían esto, ¿qué iba a suceder en esa casa? ¿Y qué iba a pasar si no lo hacían? ¿Qué me quiere decir? El ángel destructor
No iba a iba a pasar entrar de a las largo. casas. Si estaba, no iba a entrar. Si no estaba, pues entraba y Entraba y primogénito. Ok, entonces si no estaba, implicaba muerte, destrucción. Y si sí estaba, pasaba de largo. ok, lo contrario. Bueno, significaba protección. En el estudio que habla acerca de esto dice que pues por mucho tiempo se nos ha enseñado que el Eterno al ver la sangre pasaba de largo. Entonces era como, ok, esta casa sí lo tiene, paso de largo. Esta casa no lo tiene, entonces destruyo. Pero no es así. No era que pasara de largo, sino que, de acuerdo a lo que vemos en las escrituras, la sangre que estaba en las puertas y en el umbral era una señal de lo que hablábamos ahorita. Cuando se hacía esto, era una invitación a que la persona entrara en la casa. Era una bienvenida, eres bien recibido. Entonces, al hacer esto, al poner la sangre en las puertas, era una señal de que Yahweh era bienvenido a esa casa y él, al ver la sangre, pasaría pero por encima del umbral y entraría en pacto con la familia que estaba en esa casa. Entonces no era pasar de largo, sino pasar el umbral y entrar en pacto con la familia que estaba haciendo ese pacto. Entonces implicaba un pacto entre el Eterno y la familia que lo estaba haciendo. Era un compromiso, una alianza entre el Eterno y la familia. Así como lo aprendimos ahorita, que llegaba un invitado y era señal de bienvenida, lo mismo estaba ocurriendo en la noche de Pesaj. El llevar a cabo estas instrucciones eran una bienvenida para el Eterno para que entrara y hiciera pacto con ellos. Y el ángel de la muerte entró a los hogares de los egipcios, así como el ángel de la muerte entró a los hogares de los egipcios, Yahweh pasó el umbral y entró a los hogares de los hebreos y no permitió que el heridor entrara allí. Entonces, el ángel destructor solamente destruyó a quienes no llevaron a cabo pues este pacto. Siguiente. Y esto sucedió en la noche de Pesaj. Entonces ahí vemos cómo en la clase anterior estuvimos enfatizando que el Eterno hizo un pacto con Abraham que se transmitió a sus descendientes, después a los descendientes de Jacob, cuando se convirtió en un pueblo más poderoso en Egipto. Y esto que estamos viendo del Pesaj forma parte de ese pacto, porque fue una de las maneras en las que el Eterno confirmó el pacto a los descendientes de Jacob. Entonces, pues comprender mejor o profundizar un poquito más en esta confirmación del pacto nos da un mayor entendimiento y una mayor claridad de, pues, cuánto significado tenían los pactos para el Eterno o tienen, y como les decía, este pacto pues se seguía confirmando hasta nuestros días y se sigue extendiendo. Y dice aquí, con todo esto en mente, examinemos el siguiente verso. A ver, hermana Rosy, ¿no lo puede leer? ¿Zacarías? Sí. He aquí yo pongo a Jerusalén por umbral que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Sí, Jerusalén. ¿Está ahí? Ajá. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué palabra aparece en ese verso? La palabra umbral. Algunas malas traducciones, porque son malas y no están muy de acuerdo a la palabra hebrea, creo que pueden traducir como copa, pero la traducción correcta es umbral, es la palabra hebrea. Entonces, aquí se está utilizando un lenguaje de pacto del umbral. Entonces, dice ahí que el umbral del Eterno es Jerusalén. Jerusalén. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces ahí el Eterno ya, utilizando este lenguaje del pacto, hace una aplicación, digámoslo así, profética o mesiánica, en la que dice que Jerusalén va a ser el umbral. Y hay una pregunta, dice, si Jerusalén es el umbral de Yahweh, donde el pacto es hecho con todas las naciones, entonces, ¿qué necesitamos? Para hacer un pacto del umbral necesitamos un umbral y ¿qué más? Y sangre, ¿verdad? Entonces, eran las dos cosas que necesitaban, un umbral y sangre que iba a ser derramada en el umbral. Entonces, Jerusalén es el umbral. ¿Qué sangre fue derramada en Jerusalén que nos permite entrar en pacto con el Eterno? La sangre de Yeshua, así es. Entonces, el Eterno utiliza nuevamente esta figura del pacto del umbral para darnos una enseñanza mucho mayor y mucho más significado. Que así como en Pesach se sacrificó un corderito, pues en la persona de Yeshua se cumple esta enseñanza, porque Yeshua es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, como dicen las Escrituras, y Jerusalén es el umbral, y la sangre de Yeshua que fue ahí derramada nos permite entrar en pacto con el Todopoderoso y nos permite venir a formar parte del pueblo de Israel a través de Yeshua. Todo lo que ya hemos aprendido, pero ahora viéndolo desde este estudio que estamos haciendo con mayor profundidad del pacto del umbral. Entonces dice Yeshua, que es el Cordero de Yahweh, pues derramó su sangre en Jerusalén para que podamos ser renovados en su pacto y así ser Israel nuevamente. A ver, hermana Hilda, nos lee por favor el verso de Apocalipsis 3:20 que está ahí. Y aquí yo estoy en el umbral. Si alguno oye mi voz y abre el portal, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Entonces ahí está. ¿Lo puedes regresar un poquito? He aquí yo estoy en el umbral. Son palabras proféticas que se encuentran en Apocalipsis. Otros dicen yo estoy a la puerta, pero se trata de lo mismo. Viendo una traducción más correcta, pues está hablando que Yeshua está ahí en el umbral y que a través de él podemos entrar a una relación de pacto con el Dios de Israel. Siguiente, por favor. Dice, Yeshua es la puerta, el umbral, y solo a través de él podemos entrar. Y a ver, ¿quién nos ayuda? Hermana Erika, ¿nos puede leer el versículo de Juan 10:1? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Muy bien. Sí. Juan 10:7-10. Volvió pues Yahweh a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, ¿le regresas tantito, Perla, al anterior, por favor? Bueno, ¿se acuerdan que les comenté que cuando una persona entraba por otro lugar que no fuera por la puerta, se consideraba que iba a ¿qué? A robar. A robar o a matar? Entonces aquí en este verso, Yeshua está utilizando este lenguaje de pacto y está diciendo que Él es la puerta y que todos los demás que vinieron antes de Él son ladrones, porque Él es el único medio a través del cual podemos entrar en pacto con el Dios de Israel. Entonces, Él está utilizando este lenguaje diciendo que Él es la puerta, Él es el umbral y Él es la sangre que fue derramada y que a través de su sacrificio
podemos entrar en pacto. Siguiente, por favor. Dice, Jerusalén es la ciudad del gran rey, donde el Mesías reinará y donde Yahweh ha puesto su nombre. Es el umbral de Elohim y todo aquel que... ¿Le pueden cambiar, por favor? Ya se me fue que lo pisotee, que no lo cruce y no entre en pacto con Yahweh a través de la sangre de Yeshua derramada en él, será juzgado y castigado. Entonces, entendiendo esto, decíamos hace ratito también que cuando una persona no quería entrar en pacto, a pesar de que el señor de la familia pues había preparado todo, ¿qué hacía con la sangre? La pisoteaba. En lugar de cruzarla, la pisoteaba. Entonces, existen muchas personas que no quieren, abiertamente no quieren entrar en una relación de pacto con el Todopoderoso y pisotean la sangre de Mashiach y el sacrificio que Mashiach hizo. Y dice Hebreos 10:29, ¿no lo puede leer hermano Carlos? Sí. 10:29. Sí, ahí está en la pantalla. Ok. Ok, discúlpeme, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien, entonces les comentaba, cuando hacían esto, pues era una ofensa y una afrenta en contra del señor de la casa, de la familia. Entonces, pues se está utilizando también ese mismo lenguaje del pacto del umbral, diciéndonos que hay personas que van a pisotear la sangre de Mashiach y pues como vemos ahí, que por hacer esto van a hacerse merecedores de juicio y de castigo. El que dice que enfrenta Ajá. porque dice, bien la venganza yo pagaré. Sí, o sea, cualquiera que no haga eso, es culpable de sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que aprendemos del pacto del umbral, cómo el Eterno utilizó esta práctica que era conocida, que era familiar para los hebreos en el Pesaj, y cómo a través del sacrificio de Yeshua, pues toma mucho mayor significado y profundidad, porque Yeshua es el Cordero Pascual a través del cual podemos entrar en pacto con el Todopoderoso a través de su sacrificio, y la importancia que tiene que nosotros entendamos que al hacer pacto con el Eterno venimos a formar parte de su familia, venimos a ser uno con el pueblo de Israel, venimos a formar parte del pueblo de Israel. Les decía, también la persona que lo hacía tenía que comprometerse a obedecer todas las reglas de la casa. Entonces, si nosotros entramos en pacto a la familia o a la casa del Todopoderoso, tenemos que comprometernos a guardar todas sus instrucciones, todas sus reglas, todos sus mandamientos, en la medida que nos sea posible, y ser muy cuidadosos de no estar pisoteando el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros. Ser muy cuidadosos de que realmente estamos dándole el valor que tiene, y que vamos a cumplir con todo lo que nos toca para poder permanecer dentro de ese pacto. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí del pacto del umbral? Esto es así como resumido, de la forma creo que más sencilla, pero si tienen alguna pregunta antes de pasar al pacto de sangre. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? 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 Bueno, si les pregunto si se van a acordar. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahorita? Muy bien, ahorita aprendido, hasta ahorita aprendido. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a avanzar un poquito en el pacto de sangre. Y también otra vez vamos a ver cómo esto era algo que se hacía en la antigüedad y cómo el Eterno toma esta práctica familiar
en las culturas antiguas para darle un significado mucho más profundo. Entonces, dice ahí que el pacto de sangre es el contrato más antiguo que se conoce, uno de los más antiguos, podríamos decirlo así. Muy antiguo. Y también igual, común en las culturas de Medio Oriente. Dice que es un pacto vinculante y sagrado. Así se consideraba como el pacto más vinculante y sagrado que existía. Ya cuando se llevaba a cabo un pacto de sangre era algo muy serio. No crean que era así cualquier cosita que, sí, ya se puede disolver. No. Era algo muy sagrado. Y se define como una alianza en la que las partes vinculantes, es decir, las partes que participaban o que se iban a comprometer a algo, se vuelven una. Así de profundo es que las partes vinculantes que participaban se vuelven una. Y tenemos dos frases ahí, a la anterior ya me la cambiaron. A ver, Iván, ¿nos lees por favor la frase que está ahí? La sangre es más espesa que el agua. Y luego el significado. Significa, el pacto de sangre es más vinculante que el agua del mundo. Ok. Hay estas frases antiguas de Medio Oriente que nos hablan de vamos a decir, la importancia que tenía el pacto de sangre. Entonces ahí dice, la sangre es más espesa que el agua. Y el significado que tiene esta frase, a lo mejor para nosotros no tiene nada de sentido, pero es como pensar en un dicho mexicano y querer decirlo, no sé, en otra cultura, pues nadie le va a entender. Bueno, algo así son estas frases, pero el significado era que el pacto de sangre era incluso más vinculante que el agua del útero. Es decir, que el vínculo que pudieras tener incluso con, vamos a decir, pues con tus familiares o tus familiares o tu madre incluso. Madre e hijo. Era más fuerte el vínculo que se iba a hacer cuando se llevaba a cabo ese pacto de sangre que el agua del útero. Y hay otra frase que esta creo que es árabe y decía, la sangre es más espesa que la leche. Dice que el pacto de sangre era más vinculante que la leche del pecho de una madre. Entonces aquí estamos hablando de vínculos muy fuertes. ¿Qué vínculo más fuerte que un bebé que se alimenta de su madre? Pero dice que cuando se llevaba a cabo este pacto era tan vinculante, tan significativo, tan sagrado que se utilizaban estas frases para hablar de su importancia. ¿Okay? Y nos dice, aquí está resumen, que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar algunos ejemplos de pactos de sangre. Los pactos de sangre, según pues estuvimos investigando en varios materiales, en algunos dicen que son 7 pasos, en algunos son 8, en algunos 9, en algunos 10, y es porque algunos como que juntan 2 pasos en uno, pero son entre 7 y 10 pasos o 9 pasos. Y en estos ejemplos que vemos ahí, podemos encontrar algún paso o de los que vamos a mencionar ahorita, puede ser que no estén todos, puede que sí esté uno. Entonces, por ejemplo, si buscamos el de David y Jonatán, abran ahí su Biblia en 1 de Samuel capítulo 18, por ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Ahí se nos habla del pacto que hizo David con Jonatán. Y por ejemplo, dice, ¿sí es el 18?
Primero Samuel 18:3. 18. A ver. 18:3. Ah, sí, muy bien, hermano, gracias. 18:3 dice, entonces Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán amaba a David como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, junto con las prendas que tenía, y hasta su propia espada, su arco y su cinturón. Entonces guarden eso en mente porque ahorita vamos a ver los pasos que conforman el pacto de sangre. Pero por ejemplo ahí en este dice que Jonatán se quitó el manto y sus armas y su cinturón. Entonces en los otros ejemplos también vamos a encontrar algunos pasos que forman parte de lo que es el pacto de sangre. Por ejemplo, en Génesis, en los capítulos 15 al 17, que comentábamos también la semana pasada, que nos habla del pacto que hizo el Eterno con Abraham, ahí un paso que encontramos es que se tuvieron que cortar unos animales por la mitad, ¿se acuerdan? Dijimos que el Eterno le dijo, vas a buscarte estos animales y los vas a partir a la mitad, justo a la mitad, en dos partes, y luego los tenían que poner así como en las dos mitades y que tenían que pasar por en medio de ellos. Entonces guarden esta información también porque ahorita vamos a ver los pasos que componen un pacto de sangre. Entonces ahí están algunos ejemplos y ahora sí vamos a pasar con los pasos que conforman un pacto de sangre. ¿Ok? Entonces, el primer paso es, a ver, hermana Isla, ¿cuál es el primer paso? Ahí nos ayuda a leer. El intercambio de amigos. Ajá, léanos lo que dice, por favor. Cada participante se quita el abrigo, signo de la identidad y autoridad de la tribu, y se lo da al otro participante. Al hacerlo, cada uno está diciendo, todo lo que soy, todo lo que represento, ahora te pertenece. Muy bien. Entonces, primer paso era despojarse del abrigo. Ajá, en la antigüedad el abrigo o la vestidura era ahora sí como una representación de tu identidad, de todo lo que tú eras. Por eso las escrituras a veces dicen en pasajes como cuando dice de que que si te pedía, ya se me fue la idea, el del manto de oración, el talit. A ver, complétame la idea porque ya se me fue. Cuando dice que si una persona te pide su abrigo. Ajá. Sí. Que te despojaras de ese abrigo, pero pues tiene mucho mayor profundidad porque un abrigo era, como les digo, como no era tan sencillo de que, sí, ten mi abrigo, sino que representaba como toda tu identidad o lo que tú eras. Entonces ahí dice que, dice eso, que era un signo de la identidad y de la autoridad, y que al hacerlo estabas diciendo, todo lo que soy, todo lo que represento, ahora te pertenece. Entonces te quitabas tus vestiduras. Ese es el paso número 1. El paso número 2, hermano Dante. El intercambio de cinturones de armas. Ajá. Cada participante se quita el cinturón de armas, que incluía su espada y arma. Siguiente. Cambiaré el cinturón. Cambiaré los cinturones y al hacerlo se declararían unos a otros. Toda mi fuerza ahora te pertenece. Tus enemigos son ahora mis enemigos. Mis enemigos son ahora tus enemigos. Decía que cuando un enemigo atacaba a mi hermano el paso de sangre tenía la responsabilidad de defenderme, al igual que Así mismo. Ajá. Muy bien. Entonces, primero era el abrigo, que era como la identidad y todo lo que represento. Y después venía, como vimos ahorita en el ejemplo de Jonatán, que se quitaban el cinturón. El cinturón no era tanto como, bueno, sí, ¿verdad? Pero no era como ahorita que pensamos en un cinturón. ¿Y para qué nos sirve el cinturón? Pues para sostener el pantalón, lo decimos así, ¿no? Bueno, el cinturón en la antigüedad era más bien el instrumento que se utilizaba para poner ahí
tus armas, vamos a pensar en un cinturón de esos que traen los carpinteros o los plomeros, que traen todas sus herramientas ahí. Bueno, algo así para entenderlo mejor, pero era donde ellos traían pues sus armas, era el cinturón de armas. Entonces, cuando se están despojando de donde traen sus armas, están diciendo, como dice ahí, toda mi fuerza ahora te pertenece. Ahora sí que es como cuando dicen que las manos arriba o las manos en la cabeza, no sé, como manos arriba y luego manos atrás y ya te estás quitando y tienes que dejar, como en las películas, el arma ahí, ¿no? Y te ponen las manos así. Bueno, algo así es lo que se está sucediendo ahí. Estás declarando que dejas ahora sí que tus armas, estás totalmente libre de armas y estás declarando mi fuerza te pertenece, tus enemigos son mis enemigos y viceversa. Y hay ese compromiso de protección, que si alguien me ataca a mí, tú tendrías que defenderme como si te estuvieras defendiendo a ti mismo. Entonces este compromiso va en aumento, por eso es tan, como decíamos, tan sagrado y vinculante en un principio. Siguiente paso, vamos a ver si alcanzamos a verlos todos. Bueno, el tercer paso se llama cortar el pacto. Y literalmente es lo que vimos en el ejemplo de Abraham, cuando se tenían que cortar los animales por la mitad y por el centro. Entonces las dos mitades las separaban y cada uno de los participantes tenía que recorrer un camino entre las mitades en forma de 8. Caminaban para allá y regresaban, cada uno de los participantes entre las mitades de los animales. Y luego se detenían en el medio del charco de sangre y pronunciaban las bendiciones y las maldiciones del pacto. Y la hermana Rosy nos va a leer donde dice, básicamente decía, en la parte final, el que rompa, en la última línea, El que rompa este pacto morirá al igual que este animal ha muerto. También se hizo una promesa que decía, así como este animal dio su vida, yo daré mi vida por ti si es necesario. Muy bien. Entonces, se estaba ahora sí que declarando que si alguna de las partes no cumplía con este pacto, el Eterno le iba a hacer como a los animales que estaban ahí. Y pues que tú ibas a dar tu vida nuevamente por la otra persona si era necesario. Por eso decimos cuán sagrado es al punto que la otra persona estuviera dispuesta a dar su vida por la otra persona. No es nada sencillo. ¿Cuántos de aquí estaríamos dispuestos a hacerlo? A lo mejor las mamás o papás van a decir, pues quizás solamente por mis hijos. Entonces, pues a lo mejor porque ahí hay un vínculo, pero este vínculo es algo que se está adquiriendo por decisión, por compromiso, entonces por eso se hace mucho más fuerte. Y después también dicen que se acostumbraba con un cuchillo a hacer una incisión en las palmas o en las muñecas de cada participante y para que la sangre fluyera, y dice que de acuerdo a la Biblia nos dice que la vida está en la sangre, y lo que hacían los dos participantes era unir estas heridas, siguiente perlo por favor, en un apretón de manos que permitía que la sangre fluyera libremente y se entremezclara. Entonces así con la cortada se unían las manos y la sangre se mezclaba, y esto simbolizaba dos sangres, dos vidas unidas en una sangre y una vida. Como decíamos en un principio, era un pacto en el que las dos personas que participaban venían a ser una sola. Y pues no sé si alguna vez vieron en las películas que a veces los amigos, no sé, se pinchaban un dedito y luego ya hacían como una promesa o un pacto. Bueno, algo así, pero esto pues era mucho más, fluía más sangre, obviamente, y se tenían que apretar para que saliera, y las sangres se tenían que mezclar como señal de la mezcla que se estaba haciendo. Ajá. Y después viene el paso número 5, el intercambio de nombres.
cada participante se llevaba el nombre del otro y obviamente el nombre que representa, pues nuevamente la individualidad. Entonces ahí se intercambiaban los nombres por lo mismo, porque era una muestra de que ya no, como que estabas renunciando al individuo que tú eras anteriormente. Era la muerte del individuo para convertirse de 2 en 1, otra vez. Siguiente paso. Este pacto es, como decíamos, es la unión de 2 personas y en este pacto ya no te preocupabas solamente por ti mismo, sino que ahora tu preocupación iba a ser, así como te preocupabas por ti, te tenías que preocupar ahora por tu socio en el pacto de sangre, porque ahora ya no son 2, sino 1, lo que veníamos diciendo. Siguiente. El siguiente paso era la comida del pacto. Entonces, generalmente después de que se hacía esto, finalizaban también con una comida festiva. Comían pan y comían vino, de acuerdo a las culturas o tradiciones antiguas. Y dice que cada uno alimentaba al otro. Y decían, todo lo que soy está entrando en ti. La comida del pacto usualmente terminaba la ceremonia del pacto de sangre. Entonces era parte de la ceremonia, así como a veces hacemos aquí pues los seder de Pesaj, por ejemplo, y decimos la comida es parte del seder. Bueno, así la comida era parte de la ceremonia del pacto de sangre en el que se alimentaban el uno al otro. Y finalmente, el paso número 7, yo lo resumí en 7, se dice que se plantaba un monumento conmemorativo. Usualmente se plantaba un árbol, como para que quedara como una señal de pacto. Entonces esto más que nada es como una señal. En algunos escritos sí estaba y en otros no. También vi que otros ponían que cuando se hacía el corte, se ponían una sustancia que hacía como que quedara, pues, la cicatriz, que se hiciera como más notoria la cicatriz una vez que cicatrizaba y que pues esa funcionaba como una señal del pacto, pues ibas a tener la cicatriz ahí permanente. Que incluso en algunas culturas que hacían pactos de sangre, las cicatrices, como digamos, si otro venía a atacarlos, mostraban sus cicatrices de los pactos que habían hecho y era como, si te metes conmigo, pues yo tengo como aquí quien me proteja, o te vas a traer en contra tuya todos estos, por así decirlo. Era algo común en culturas antiguas. Entonces, pues porque esa señal era una señal de que se había hecho un pacto de sangre y de protección y de todo lo que vimos ahí. ¿Okay? Entonces, estos son los 7 pasos. Les digo, algunos tienen 7, algunos traen 8, algunos traen 9, porque algunos los resumen unos con otros o agregan algunas otras cosas, pero básicamente estos son los pasos del pacto de sangre. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entiende en qué consistía, la importancia que tenía y cada uno de los pasos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí o no? No. Es que veo que se ríen, digo, a la voz a la Lo tenemos y luego ya cuando preguntan de una solita. Por eso me río. No tenemos. Bueno. Como el pacto del eterno, ¿no? Ajá. El pacto eterno. Pero hay que ver cada uno de los pactos. Yo hice pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, con Moisés, con Caleb y por último con Cristo. Con eso dio todos los pactos, pero no se contraponen ninguno de los pactos, sino uno va contra otro como una especie de, ¿cómo se llama? En las películas, ¿verdad? Pones ese y luego pones otro y no se afecta ni uno al otro. Ajá. Sí. Muy bien. Entonces hasta aquí solamente hemos visto en lo que consistía cualquier pacto del umbral que se hacía entre 2 personas. Así como pacto de sangre. Primero vimos el pacto del umbral así básico, ¿verdad? Y luego ya encontramos un cumplimiento y un significado más profundo
en la persona de Yeshua y en el pacto que el Eterno hizo con nosotros. Ahorita ya pasamos al pacto de sangre y solamente hemos visto los pasos generales entre dos personas y ya se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana vamos a ver cómo cada uno de estos pasos pues encuentran su cumplimiento en la persona de Mashiach y en el pacto que el Eterno hizo con su pueblo. Recuerden, hemos visto ya toda la historia del pueblo de Israel, hemos visto cómo el pacto que se hizo se estuvo confirmando una y otra vez, y estas son precisamente confirmaciones que el Eterno utilizó y que tienen mucho significado cuando las vemos así un poquito más a profundidad. Forman parte del mismo pacto, no son pactos contrarios, no son pactos distintos, simplemente son formas que el Eterno utilizó, que eran conocidas, conocidas en la cultura, que eran algo familiar, para confirmar el pacto que él estaba haciendo con su pueblo y para que pudieran entender mejor cuán importante era o cuánto significado tenía, o ahora sí que a lo que se estaban comprometiendo, que no era cualquier cosa. Y pues como decíamos en un inicio, nosotros que hemos decidido entrar en una relación de pacto con el Eterno, tenemos que entender bien a lo que nos estamos comprometiendo, y pues esto nos ayuda a darnos una idea de cuán sagrado y cuán fuerte es el pacto que hemos hecho o el compromiso que hemos hecho con el Eterno, y pues todo lo que implica, y pues que tenemos que esforzarnos para poder mantenernos dentro de ese pacto. Entonces, la próxima semana vamos a concluir con cómo Yeshua cumplió cada uno de estos pasos. Y bueno, pues por hoy va a ser todo. La próxima semana les traigo el resumen completo. Y pues gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom, hermana Ketita y hermana Elba y Claudita, hermana Poli y hermana Norma, me parece. Son los que alcanzo a ver. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Shalom.